Hola Cáncer, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, cielo mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Dice: cuando sigues recordando, repitiendo o aferrándote a lo que podría haber sido, sigues manteniéndote en un lugar de resistencia. Deja que lo que fue inspire una nueva forma de vivir, pero no permitas que limite y determine lo que puede ser. Es como cuando una persona, ¿no?, lo deja en una relación, deja una conexión con alguien y sigue pensando en esa persona, sigue concentrado en esa persona. Cielo, llega un punto en el cual pues tenemos que asumir la realidad, en el cual decimos, oye, se acabó, yo aquí no hago nada, tengo que pasar página e ir hacia adelante. En tu viaje habrá momentos en los que te sientas perdido, confuso, solo y enfadado. Son momentos de transición, no sentirás esas emociones para siempre. Estás en transición hacia una versión mejor y más fuerte de ti mismo. Despréndete de esas capas innecesarias y sigue creciendo. ¿Os dais cuenta cómo ambas cartas tienen un sentido en común? Y es que tenéis que liberaros, es que tenéis que soltar lo que no os hace bien. A veces nos aferramos a personas, lugares o incluso comportamientos que no nos benefician. Y eso es lo que se está diciendo y os lo dice muy marcado. De hecho, es lo que está mostrando nada más abrir tu lectura. A ver qué tenemos aquí para Cáncer. Uy, mirar. Y tenemos otra carta. Mirar. Confrontación, conflicto, comparación y juicio. Huye, peligro, cautiverio y libertad. Son frases, son palabras claves, las cuales os pueden llegar a transferir mensajes importantes. Lo que resuene con vosotros, quedároslo, y lo que no, dejarlo marchar. Pero ya que lo que estoy viendo es la necesidad de soltar, de avanzar, de pasar página y de ir hacia, digamos, un lugar o una postura mejor sobre vuestro destino, sobre vuestra vida en general, ¿sí? Bueno. Vamos allá con el tarot. Hoy tengo un tarot bastante peculiar. Es un tarot con unas imágenes cuanto menos curiosas, pero es un tarot, a mi parecer, bastante bonito, ¿no? Además que tiene bastante sentimientos encontrados, porque este tarot a mí me lo enseñó un amigo que lo conocí en el canal. La verdad es que es una persona maravillosa. Y bueno, es uno de los pequeños detalles, ¿no?, que tienen estas cositas de poder hablar con vosotros, de comunicar con vosotros, que al final de cuentas incluso a veces hacemos hasta un vínculo, ¿no? Y no sé si es precisamente porque me lo enseñó esta persona, por qué, pero bueno, aquí lo tenemos, me llamaba la atención hoy y quise traeroslo. No me enrollo más y vamos con lo importante, que es vuestra lectura. Yo veo que muchos otros tenéis la sensación de que habéis perdido el control de vuestra vida. Veo que estáis como un poco indecisos, estancados, bloqueados, no sabéis bien qué hacer, hacia dónde dirigiros, qué tipo de decisiones tomar, incluso en muchos casos. Me hablan de la importancia de tomar decisiones, ¿de acuerdo? De decidir hacia dónde ir, qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis, qué tipo de metas, de sueños, de objetivos hay en vuestras vidas. Me habla mucho de esto, de la estanquedad, del no avanzar, del autobloqueo, del miedo. Estáis perdiendo vuestro empoderamiento, vibrando con esa energía. Es importante que creáis en vosotros, porque si no las cosas, digamos, que no se van a enderezar, ¿no? Es como que vais a estar siempre en una dinámica bloqueante. Entiendo que este bloqueo es debido en muchos casos a que alguien os defraudó y dejasteis que eso os afectara. Pero como os digo siempre, las cosas tienen la importancia que uno le quiere dar y las personas también. No podemos dar poder a alguien que no lo merece. Tu vida es tuya y de nadie más. Si tienes que tomar decisiones, si tienes que alejarte de alguien, hazlo.
Veo muy marcado esto, situaciones injustas, personas tóxicas, personas que no os convienen, de las cuales os debéis alejar. Os debéis alejar, corazón. Yo sé que para algunos esto será una sorpresa, pero para la inmensa mayoría incluso sabéis de quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Hace tiempo que le estáis dando vueltas, hace tiempo que estáis pensando en ello, en que esa persona no te conviene, en que esa persona no te hace bien. Sí, yo sé, la gran mayoría lo primero que habéis pensado es una pareja, pero no necesariamente es una pareja, porque la mayoría de los casos yo veo que es una amistad o incluso un familiar. Una persona bastante tóxica, una persona negativa, una persona como que te hunde, que te chupa la energía, que no te permite avanzar, ¿no? Es que como siempre está, digamos, con esa negatividad, con ese bloqueo, con esa energía tan pesada que, a veces duele hasta la cabeza, ¿cierto? Tenemos que aprender a alejarnos de las personas tóxicas. Tenemos que aprender a rodearnos de lo que nos aporte. De las personas que realmente nos hagan sentir bien. De las personas que nos hagan crecer, que nos hagan sentirnos valorados, queridos, con energía, con ilusión, ¿sí? Me sabe mal, la verdad es que me sabe mal abrir con esta clase de lectura, pero es que así lo siento. Así lo siento. Hay alguien muy pesado que tienes que alejarte, cielo. También tengo que deciros algo, y esto va a ser un golpe de realidad para algunos de vosotros, pero entiendo que de quien tenéis que alejaros no es una persona, sino que sois vosotros mismos. Dirás, ¿pero cómo? ¿Cómo voy a alejarme de mí mismo? De ti mismo no, de tus pensamientos negativos, de tus miedos, de tus bloqueos, de el no puedo hacer esto, del no soy capaz. Algunos de vosotros os estáis bloqueando y estáis siendo vuestros mayores enemigos, corazón. Tú vales mucho, yo creerme, os entiendo cuando decimos que la vida es difícil, que es complicada. A veces incluso no contenta con darnos un golpe fuerte, que vienen varias cosas a la vez, ¿verdad? Pero ¿sabéis qué? Hay un dicho que dice que las batallas difíciles son para los mejores soldados. Y os garantizo que no hay mejor soldado que vosotros. Sois personas fuertes, obstinadas, que no hay nada ni nadie que os pueda detener, salvo vuestros propios miedos y prejuicios. Así que no permitáis que eso suceda. Debéis estar por encima de todo eso. Veamos, me dicen que te saque una carta de aquí. También veo que algunos de vosotros corréis, digamos, un poco de riesgo económico, financiero, como que, digamos, no estaría de más que tuvierais algún tipo de ahorro o que controlaseis un poquito más vuestros gastos, ¿eh? Me encanta ser yo misma. He dejado de juzgarme y de criticarme. Soy libre por amar a la persona que soy. Es importante quererse a uno mismo. Es importante tener ese valor, esa autoestima, ese autoaprecio, ¿verdad? Porque seamos honestos, si tú no te quieres, si tú no te cuidas, si tú no te mimas, no podemos pretender que lo hagan los demás. ¿Por qué? Porque el verdadero amor resurge, sale dentro de uno mismo. Así que empezar por vosotros, empezar a valoraros, a quereros, a teneros en consideración. ¿Por qué os lo digo de esta manera? Porque entiendo como que muchos de vosotros habéis dejado de ser vosotros mismos para contentar a los demás y creerme, eso es un grave error. Mirad, aquí lo veo, dolor, sufrimiento, malestar, traición, más dolor. Pero mira, no todo es malo. Yo veo que tú eres fuerte, tú eres independiente, tú saldrás hacia adelante. No necesitas esa toxicidad tan cerca. Yo sé que para algunos me dirán, sí, a mí esto es que no me está resonando en nada. Mejor, de verdad, creerme, mejor. Pero si hay una persona que siempre está viniéndote con sus penas, con sus... es que me está dando hasta la cabeza. Una persona muy tóxica hay aquí, la cual tienes que huir, la cual te tienes que alejar. Puede parecer egoísta, lo sé, pero no lo es. No lo es porque os está hundiendo. Hay alguien que te está chupando la energía. Tienes que tomar cartas en este asunto. Si no, no avanzaréis. De hecho, mirad, el caballero de pentáculos viene invertido. Un avance firme, lento pero firme, y está invertido. Porque aquí no hay avance. Hay una persona que te está absorbiendo. Quizás tenga mucho que ver con lo que te dije antes, como que algunos
no estáis siendo vosotros mismos. No permitáis que eso suceda, no permitáis que os absorban. Ser vosotros mismos. Y mirar en lo que os vais a convertir, en esta maravillosa reina de pentáculos. Una persona que tiene el control de su vida, de su destino en sus manos. Una persona contenta, feliz y satisfecha de lo que ha logrado. Así es como vas a estar tú. No tengáis miedo. Pues bien, Cáncer, corazón mío, muchas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Bendiciones.